¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué está detrás de nosotros o cerca de nosotros continuamente? El otro día estoy en una de estas farmacias, en Walgreens, y entre las revistas hay una revista sobre ansiedad de People Magazine. En fin, pareciera que es un problema común, generalizado. Pues para hablar de la ansiedad y de cómo superarla, recién ha salido publicado un libro que es bastante más que un libro, es prácticamente una guía. Ansiosos, Ansio SOS. Domina tu mente, 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad, de la psicóloga Jacqueline Lápidos. Y Jacqueline nos da el honor de visitarnos hoy en el estudio. Jacqueline, bienvenida al programa. Buenos días, César. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y tal como tú dices, es una guía completa acerca de cómo afrontar los cuadros de ansiedad, específicamente los ataques de pánico, la hipocondria y todos los miedos en general. Y sabemos que muchas veces la ansiedad es tan limitante que hasta hay personas que les cuesta mucho salir de su casa, de su área de confort. Así que para todos ellos esta guía es dedicada especialmente. ¿Por qué se da la ansiedad? ¿Cómo la defines psicológicamente? Bueno, la ansiedad es la expresión del miedo. Y es cierto que todos tenemos miedo, porque todos queremos alcanzar nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras necesidades, y cuando se ve en riesgo aquello que tanto deseamos, pues es normal tener cierta ansiedad y cierto temor. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas buscamos eliminar esa incertidumbre que aparece en nuestras vidas? Queremos la garantía absoluta. A partir de ahí la ansiedad se convierte en una batalla en donde nosotros empezamos a sentir síntomas, sensaciones de ansiedad e inclusive dificultades para dormir, problemas gastrointestinales, dificultades también para concentrarnos, inclusive dolores de cabeza, contracturas. O sea, lo empezamos a sentir en el cuerpo, pero empieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Miedo, esa es la palabra clave entonces. El miedo está formado por pensamientos, ¿no? El miedo está en nuestra mente, no hay otro lugar en donde pueda llegar a estar el miedo. Es la emoción básicamente del pensamiento anticipatorio negativo o inclusive dramático y catastrófico, algo así como lo peor va a suceder. Esto que me puede llegar a pasar, seguro que me va a pasar a mí lo peor y seguro que no voy a poder afrontarlo, y a partir de ahí empezamos la lucha contra aquellas realidades que no podemos controlar, y el control es parte de la ansiedad. Cuanto más queremos controlar lo que pueda llegar a suceder, más ansiosos nos ponemos. Es peor. Mencionaste ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico es una reacción fisiológica, es un estado de alarma que puede manifestarse de distintas maneras. A veces las personas sienten palpitaciones, falta de aire, sensación de que se van a desmayar. Aparecen creencias también. ¿Qué tal si me vuelvo loco? ¿Qué tal si pierdo el control? ¿Qué tal si tengo un ataque cardíaco? Y la persona queda con mucho, mucho temor a que esto vuelva a sucederle. Y ¿sabes qué pasa a partir de ahí, César? A partir de ahí la persona cambia por completo su conducta. Empieza a estar hipervigilando sus síntomas constantemente. Antes de salir a la calle ya dice, a ver cómo me siento, qué síntomas tengo. Empieza a evitar ir a lugares por temor a que le pase esto también en alguna situación. Y empieza obviamente con esta ansiedad anticipatoria, constantemente pensando en qué tal si vuelvo a sentir esto y me siento completamente desprotegido. Y ahí, ¿qué pasa? Se empiezan a repetir cada vez más los ataques de pánico y cada vez más me siento descontrolada emocionalmente. ¿Y qué hacer? Justamente el libro es una guía paso a paso para que cada persona que siente estas sensaciones y que no puede salir de ahí tenga la posibilidad de seguir avanzando, y en una guía en donde paso a paso te va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Hoy sabemos que la exposición y el afrontamiento es la estrategia número 1, pero la gente me pregunta, bueno, ¿cómo lo afronto? ¿Qué tengo que hacer? He ahí el detalle. Ahí. A ver, dijiste se sienten palpitaciones, alguna sudoración, algún nerviosismo. Es decir, físicamente existe un problema que solo está en la mente.
Solo está en la mente, exacto. Es como una alarma que suena automáticamente, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí nosotros le damos una interpretación. Hay gente que le da la interpretación, estoy muy estresado, esto ya se va a pasar, y otros que dicen, no, algo malo me puede pasar. Y ahí aparece la obsesión por nuestra salud, la obsesión por los síntomas, y eso repercute luego en un trastorno de ansiedad. No sabemos que tener un ataque de pánico, hoy en día podríamos decir que de cada 10 personas, 4 tienen ataques de pánico en su vida alguna vez. Dios, tanto. Ujú. Ajá. Yo puedo superar ese miedo entonces. El miedo se puede superar porque el miedo está en nuestros pensamientos, y si cambiamos nuestra forma de pensar, no solamente de pensar, porque este entrenamiento no tiene solamente que ver con pensar, sino con hacer. Cómo puedo entrenarme a mí misma para perderle el miedo a un montón de situaciones. Digamos que el miedo es algo que nos acompaña a todos los seres humanos. Cada uno podrá tener sus miedos, pero la pregunta es cómo puedo afrontar de una manera más saludable cada uno de mis miedos. No eliminar el miedo, sino controlarlo o superarlo. Se supera porque en la medida que uno lo va afrontando en la sociedad, una de las cosas que suele pasar es que evitamos cualquier malestar, evitamos la incertidumbre, evitamos las emociones que no nos gusta sentir, y producto de todo este tipo de hábitos o malos hábitos, ¿no? Imagínate, cuando uno está triste, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? No llores, no te pongas mal, pensá cosas positivas, todo va a salir bien. Sin embargo, también podríamos pensar que no todo va a salir bien y que hay cosas que nos pueden salir mal, pero por ahí lo podemos cambiar por un pensamiento más funcional. Soy capaz de afrontar esto. Puedo tener herramientas para superar cualquier inconveniente que pueda suceder. E imaginarnos a nosotros mismos cómo podríamos afrontarlo en vez de estar constantemente negando, escapando, evitando aquello que nos da miedo. Ese hábito que hemos creado a lo largo de los años nos paga después una consecuencia, que es la ansiedad. Escribe Susana González Rico. Mi hijo de 19 años está teniendo esos ataques de pánico. ¿Puedes darnos algunos tips prácticos? Dice ella. Exacto. Hay dos tipos. Bueno, el primer tip es busque el libro, evidentemente, ¿no? Pero aquí en la conversación que tenemos, Jacqueline. Sí, bueno, el libro en algún punto es todo el entrenamiento previo que tengo que hacer para justamente que después no se repitan los ataques de pánico. Hay todo un entrenamiento. Yo podría hablar horas y horas acerca de cómo entrenarme para poder afrontar mejor un ataque de pánico. Ahora, cuando estamos en el momento de un ataque de pánico, esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Son dos cosas distintas. Uno es qué puedo hacer, lo mejor que pueda hacer, y la otra, en realidad, la respuesta más compleja sería cómo puedo entrenarme para que esto no siga sucediendo y para yo poder dominarlo y afrontarlo, como dice ahí, domina tu mente, ¿no? Con estrategias efectivas. Una de las cosas más importantes es tratar de volver al presente. Sabemos que en la ansiedad nunca estamos en el presente, siempre estamos pensando en lo que puede llegar a suceder. Así que volver al presente es una de las estrategias más importantes en el momento en el que tenemos ansiedad. Empezar a visualizar lo que tenemos alrededor nuestro, empezar a conectar con nuestros 5 sentidos, sea con una crema, poniéndonos en la mano, dándonos una ducha, sintiendo la ducha en nuestro cuerpo, tratando de sentir algún aroma, tratando de sentir o de escuchar alguna música. Eso puede ayudarnos. La compasión, la aceptación, acompañarnos de una manera saludable. Muchas veces en la ansiedad, o la ansiedad es consecuencia de una autocrítica excesiva, una exigencia excesiva. Yo no debería estar sintiendo esto y producto de eso empiezo a enojarme. Así que el mindfulness, esto de volver a los sentidos, es una muy buena estrategia. Otra muy buena estrategia es la compasión y poder acompañarnos con cierto respeto, ¿no? Esto me está pasando, yo estoy acá acompañándome. ¿Qué le diría a un amigo? Lo mismo tengo que decirme a mí mismo. Y esas son algunas estrategias que pueden ayudar a reducir un poco la ansiedad, porque sabemos que cuanto más me anticipo, más me voy a anticipar. Entonces empiezo, ¿qué tal si tengo un síntoma? Empiezo a tener un síntoma, ¿qué tal si algo malo me pasa? Y así vamos en una obsesión constante, en un círculo vicioso de pensamientos sobre el futuro. Y a la ansiedad del presente no le gusta. El futuro, así sea, dentro de pocos minutos, ¿verdad? Exacto, exacto. A la ansiedad no le gusta el presente, es la enemiga del presente.
Y la ansiedad está basada en pensamientos negativos hacia el futuro. Si yo vuelvo al presente, eso va a hacer que dejemos de alimentar a la ansiedad. Eso en el momento. Pero sabemos que hay un montón de otras herramientas. Por ejemplo, la exposición. Si yo tengo miedo, por ejemplo, a sintomatologías como las palpitaciones, bueno, yo me puedo entrenar en empezar a sentir poco a poco sensaciones de palpitaciones en mi casa, en un lugar en donde me sienta contenida o contenido, y a partir de ahí practicar esos síntomas de manera progresiva. Primero lo hago en mi casa, luego lo hago fuera de mi casa. ¿Cómo dice, Jacqueline? ¿Provocarme yo palpitaciones? Provocármelas. Supongamos que yo tengo miedo al desmayo, estamos acá en esta silla que gira, entonces yo voy a girar varias veces y voy a pararme y sentir ese mareo por unos segundos y lo voy a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero lo que pasa es que estoy en control, yo mismo me los estoy generando, lo cual no genera tanta ansiedad, y lo que voy aprendiendo es que yo puedo sentir y al mismo tiempo no desregularme emocionalmente. De eso se trata el entrenamiento, de aprender a no desregularnos emocionalmente frente a imágenes del futuro que tenemos, frente a pensamientos o inclusive frente a síntomas. Podemos autogenerarnos esos síntomas. Sería como una especie de vacuna. Un antídoto. Un antídoto, ¿verdad? Como así, las vacunas funcionan así, me inoculan, me inyectan el virus para que el cuerpo reaccione, ¿verdad? Y se prepare para cuando sea de verdad que venga. Sería exactamente esto, ¿no? Exacto. Lo que vamos haciendo es un entrenamiento de la ansiedad en dosis pequeñas. Entonces, cuando vamos entrenándonos en dosis pequeñas, vamos aumentando nuestra capacidad de afrontamiento frente a eso. Distinto es cuando yo quiero exponerme o afrontar situaciones de forma muy brusca. Ahí lo que se ve es que al revés de lo que creemos, el autoestima va bajando, yo no me siento regulada emocionalmente. Por eso es tan importante la exposición, pero al mismo tiempo saber cómo tengo que exponerme. No todas las exposiciones son igual de saludables y productivas. Y me entiendo por lo que dices, la persona cuando está en este cuadro de ansiedad se menosprecia, ¿verdad? Se cuestiona muy fuerte. Bueno, hay toda una creencia en la sociedad del éxito, de sentirnos fuertes, poderosos, de siempre tener que estar con una sonrisa y contentos. Entonces, cuando nos sentimos vulnerables, cuando hay una emoción que no nos está gustando o que nos lleva hacia atrás, tendemos a rechazarla. Estoy conversando con la psicóloga Jacqueline Lapidus, quien acaba de publicar el libro Ansiosos, SOS. Domina tu mente, 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad. Jacqueline, mencionaste la hipocondría. ¿Cómo funciona? La hipocondría funciona parecido a los ataques de pánico, pero en vez de tenerle miedo a las sensaciones físicas, a los síntomas, le tenemos miedo a las enfermedades. Empezamos a pensar que podemos enfermarnos, por ejemplo, de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, yo tenía un paciente que él iba siempre a los médicos y él tenía mucha obsesión con respecto a tener un cáncer bucal. Entonces se hacía ecografías con constancia. Entonces me traía al consultorio todas las ecografías que se había sacado. Claro, cada vez que iba al médico se quedaba tranquilo porque decía, no tengo nada, pero ¿qué pasa después? Al rato empieza de vuelta la obsesión y de vuelta quiero volver al médico una y otra vez para que me confirme que nada malo me va a pasar. Me pasó una cosa muy curiosa hace muchos años. En el programa que tenía en Venezuela, así como un programa diario en la mañana, yo tenía una sección de salud. Y un señor, un amigo, un hombre muy sano, oía todo el programa menos la sección de salud, porque él me confesó que de lo que hablasen ahí, él lo sentía. Cualquier enfermedad de la que estuviesen hablando, cualquier especialista, él sospechaba que él tenía esa enfermedad. Si tuvieses que tratarlo, ¿qué le hubiera sugerido a él? Bueno, el tratamiento es progresivo y en el libro van a encontrar muchas de estas respuestas. La exposición es la estrategia número 1, vuelvo a lo mismo. El hecho de, no podemos exponernos a enfermedades, obviamente, claro, como una cucaracha, como un perro, como un gato, pero sí podemos ir exponiéndonos a las imágenes que tenemos mentales. Obviamente, acá el problema es que el ser humano es finito, sabemos que en algún momento nos vamos a morir, sabemos que en algún momento tenemos muchas chances de enfermarnos o que algo nos pase, y es una triste realidad
complejidad, pero al mismo tiempo nos hace sentir vivos, nos hace valorar lo que tenemos hoy en día y volver a nuestro presente. En el libro hablas de los dos cerebros, el racional y el irracional. Algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué es eso? Bueno, me encantó esto que armamos, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro racional e irracional. Me alegro que lo hayas leído. Muchas gracias. Justamente tiene bastante que ver con cómo convencemos a nuestro cerebro irracional. No siempre es fácil convencerlo y hay que convencerlo desde distintas perspectivas. Y uno a veces cree que es sencillo simplemente con hablarle a nuestro cerebro y decirle cómo tiene que pensar, va a pensar de la manera que nosotros queremos. Sin embargo, hay muchas otras estrategias para que nuestro cerebro irracional empiece a disminuir. Es como si tuviéramos el cerebro partido en dos. Una parte es la racional y otra es la irracional, y la irracional a veces va ganando espacio, va ganando territorio. Es como más poderoso que el otro. Exacto. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo hacer para hacer crecer ese cerebro racional? No siempre es diciéndole cosas lindas, a veces es afrontando esas cosas negativas, esas cosas que nos duelen. Por ejemplo, aceptando que, como hablamos hace un rato, que la vida es finita. ¿Cuántas personas luchamos contra eso y cambiamos nuestros hábitos y rumiamos acerca de posibles enfermedades y nos perdemos obviamente el presente, la posibilidad de vivir, de conectarnos con nuestros seres queridos? Estamos constantemente a la defensiva. Y la ansiedad viene a mostrarnos que obviamente que la vida es importante para nosotros y queremos protegerla y queremos cuidarla, pero no tenemos garantías. Y justamente en eso radica la ansiedad, en poder vivir más allá de no tener garantías. ¿Dónde? Porque ya me han escrito muchos oyentes sobre el libro. ¿Dónde se puede adquirir, Jacqueline? Bueno, en principio me pueden seguir siempre en mis redes. Soy muy activa, estoy siempre dando consejos. Me pueden seguir en @ansiedad_life_coaching, coaching se escribe. Y de ahí pueden ir a mi web. Mi web es www.jacquelinelapidus.com y ahí lo pueden adquirir. Actualmente lo tenemos en Argentina, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Muy bien. ¿Y lo vas a presentar? Y lo voy a presentar este viernes. Voy a hacer una conferencia totalmente gratuita, abierta al público. Nadie necesita inscribirse, solamente ir. La conferencia va a estar basada específicamente en qué estrategias podemos utilizar y aplicar para superar cualquier tipo de ansiedad. Es muy linda y es de mucho crecimiento realmente esa conferencia. ¿Y dónde va a ser? Ya que estás invitando. Sí, va a ser en Casa Studios Miami, queda en Surfside y va a ser a las 7:30 de la tarde, así que los espero a todos. No necesitan. Mañana viernes, 7:30 en Casa Studios Miami, en la localidad de Surfside. Jacqueline Lapidus, la autora de Ansiosos, SOS, repite tus redes, por favor. En Instagram siempre me pueden seguir en @ansiedad_life_coaching, que es coaching. Y el libro lo pueden adquirir en www.jacquelinelapidus, que se escribe con CQ.com. Muy bien. Jacqueline, muchas gracias por venir hoy acá al programa. Muy interesante la conversación. Gracias por la invitación, un placer. Jacqueline Lapidus. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.